para entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. De vuelta a 8:36. ¿Qué tal, Rodrigo Bravo? ¿Cómo están? Muy buen día, Connie. Hola, Juanma. Buen día. Con frío, ¿eh? El auto marcaba 6 grados cuando venía camino para acá. Así que está bien helada la mañana. El teléfono marca 1 grado. Ah, Connie está más cerca de la No sé cordillera. por qué. Oye, Monsalve. No deja de sorprender, o ya a esta altura no sé si es sorpresa, sino que son antecedentes que se suman a un caso que tiene revolucionado al mundo político, pero ya a la ciudadanía cada vez que se sabe algo más de lo que ocurrió con el ex subsecretario del Interior. Recordemos que él está acusado por parte de la Fiscalía de abuso sexual y que hace algunos días la Corte revirtió la medida de prisión preventiva que lo tenía en Capitán Llaver hace 6 meses y hoy día está viviendo un arresto domiciliario total en su vivienda en Viña del Mar, por lo que sabemos, junto a su esposa y su hija. Anoche, Canal 13 reveló una serie de antecedentes que no tienen directamente que ver con el delito por el cual se le acusa, pero generan un contexto que la Fiscalía está tratando de reconstruir de quién es Manuel Monsalve, qué es lo que hacía por esos días, qué es lo que hizo después de este hecho consumado, según la Fiscalía, en el Hotel Panamericano. Y ante eso se hizo una pesquisa al celular de Manuel Monsalve, un informe confidencial que publica Canal 13, hecho por la PDI, dice, recopilado una totalidad de 257 páginas, que detalla el uso que hizo Manuel Monsalve de su teléfono móvil esa misma noche y lo que habría ocurrido después en los días siguientes. Como general título para ir desmenuzándolo de a uno, se identificó en el uso del teléfono que Manuel Monsalve visitaba sitios que ofrecían servicio de damas de compañía. En particular, exploró algunos sitios donde podía encontrar este tipo de personas en Colombia. También buscó, en las horas después que se supone se habría consumado el delito, qué significaba la droga de la sumisión. Uno podría deducir que él, hasta lo que ha dicho hasta ahora y las versiones que conocemos, presume que fue drogado en el restaurante Ají Seco Místico o en el transcurso de esa noche, que es lo que hace, según todas sus versiones, olvidar lo que ocurrió desde que llega al hotel hasta la mañana siguiente. Pero además, dentro de los nuevos antecedentes que revela esta investigación de Canal 13, se especifica que él, después del día siguiente de haber ocurrido el hecho, él conversa con su hija y le pide que le consiga una licencia médica. Ella le dice, lo podemos hacer mañana, y él le da un ok. Esto como a rasgos generales, porque hay especificación de cada una de estas conversaciones que ponen nuevamente el caso en la primera línea. Ayer, Juan Manuel, conversabas tú con la abogada de la denunciante en la tarde acá en Infinita, antes de que se conocieran estos antecedentes, pero lo conversábamos recién con la directora de la radio, Gloria San Martín, que con un nivel de certeza en la defensa de su denunciante que pareciera ser que no escapa a dudas el actuar de Manuel Monsalve. Y esto, no sé qué les parece los antecedentes que se conocieron y cómo esto puede impactar al contexto de la investigación, porque en particular delito no debería haber alguno por estos antecedentes que se conocen, salvo, escuchaba a la ministra Antonia Orellana, la responsabilidad no solo ética, sino que profesional, del encargado de la seguridad y, entre otras cosas, del plan de trata de blancas, esté visitando este tipo de sitios que lo pone en jaque, ¿no, Connie? Yo no sé si tiene impacto judicial, Rodrigo, pero tiene un impacto político grande. Grande. Ayer, cuando con Matías temprano hacíamos un recuento de las publicaciones que había hecho La Tercera, que parceló en 4, pero el domingo publicó 3 partes de la declaración
de Monsalve, ¿verdad? Más allá de su versión y del crédito que alguien le dé o no le dé, es su versión y es la que tiene que ser llevada a juicio, ¿verdad? Y hay que contrastarla con la versión de la denunciante y con todos los relatos y los testimonios que pueden ir surgiendo. Él hace sus puntos ahí y va muy en la línea de lo que siempre hemos sabido y hacer su defensa, decir que lo drogaron y que no se acuerda de nada y que esto desde en el minuto número 1 era un tema de seguridad nacional, ¿verdad? Ahora, si él se planta en parte de su defensa como que esto había sido un tema de vulneración de seguridad porque eventualmente lo habían drogado y vaya uno a saber qué, o vaya él a saber qué consecuencias podría haber tenido eso, ¿verdad? Ahí Monsalve se mostraba, en esos relatos, antes de que conociéramos esto del teléfono, ya lo conecto con eso, se mostraba como un subsecretario del Interior, el hombre a cargo de la seguridad interior, de la lucha contra el crimen organizado, como totalmente despreocupado. O sea, ¿qué es esto de andar caminando por la calle, de no tener, de despachar a los escoltas, por mucho que él no los usara, ¿verdad? Si va a salir en la noche, ya. Después de ponerse a salir a coquetear eventualmente con una subalterna, de tomar más trago del conveniente, o sea, un montón de situaciones que claramente lo dejaban expuesto, y expuesto a cualquier cosa, expuesto a una extorsión, expuesto a que lo asaltaran en la calle, expuesto a cualquier cuestión. Súmale ahora lo que viene de la revelación del contenido del teléfono, y uno se pregunta, ¿por qué sedazo pasó Manuel Monsalve si era una potencial amenaza para la seguridad interna? Así, tal cual. Yo creo que esa es la gravedad del contenido de lo que estamos conociendo. Claro, además, una autoridad que en su minuto generaba no solo el consenso político por su actuar como defensor de la justicia y de combatiendo la delincuencia, digamos, sino que se había transformado también mediáticamente y para la ciudadanía como un líder en esa materia. Y queda expuesto, como tú dices, Connie, todo su periodo a cargo de la Subsecretaría del Interior, con qué certeza, con qué claridad ejerció el rol o el cargo, si, como dices tú, no tenía empacho, por ejemplo, en decir en varias oportunidades que tenía una jaqueca y nos enteramos que, por ejemplo, esa fue la razón por la cual no llegó a trabajar ese día después de lo denunciado en el Hotel Panamericano. Y yo les puedo contar que en varias oportunidades me tocó que habíamos coordinado una entrevista con Manuel Monsalve y a última hora o sea, no se concretaba. La bajaban, como decimos nosotros los periodistas, minutos antes o horas antes de que se concretara. Y muchas veces se esgrimía razones de salud y en particular su dolor de cabeza, una jaqueca crónica, decían, por esos momentos. Esto tiene, sin duda, como tú dices, con impacto político y de partida nos tiene, volviendo a hablar del inicio de este caso y de quién es Manuel Monsalve. Y eso está llegando directamente al Palacio de Gobierno en una semana que La Moneda intentaba despejar cualquier duda, cualquier ruido que se le hiciera política y mediáticamente ante el escenario de la cuenta pública que va a tener el presidente el próximo domingo. Pero sin duda que esto es pregunta obligada a cualquier autoridad de gobierno que hoy día esté expuesta a un medio de comunicación. Se le hizo ayer la consulta antes de que conociéramos estos antecedentes de anoche, sino más bien por el reconocimiento y la publicación de la tercera de la versión de Manuel Monsalve de todo su testimonio al gobierno, cuál era el impacto que esto generaba y de alguna manera La Moneda está evidenciando una estrategia de quedar esto suscrito y llevarlo al ámbito y al terreno judicial y no opinar respecto a lo que está ocurriendo, pero eso se desdibuja con los antecedentes de anoche y cuando todavía se ha generado esta incertidumbre que plantea el propio Manuel Monsalve de la forma en cómo el presidente actuó frente a los antecedentes que se tenían el día miércoles, ya miércoles jueves, claro, de lo que había ocurrido y esa frase que lo enreda, que dice Manuel Monsalve y que se contrapone a la declaración del presidente que explícitamente él dice no tengo por qué dudar de lo que me dices, haciendo alusión a la presunción de inocencia, que es lo que le contesta el presidente Boric según Monsalve. Un escenario que también no solo está Juanma pegándole al gobierno, sino que está generando ruido también en la candidatura de Carolina Toá. No hay que olvidar que ella era su jefa directa, ministra del Interior, lo que no trae consigo responsabilidades
judiciales, pero sí eventualmente políticas, porque desde el minuto uno fue un tema muy controversial para ella como jefa directa de Manuel Monsalve. La forma en cómo se da a conocer la noticia genera una incertidumbre, un ruido, los conocimientos después de que se le permitió viajar en un avión de Carabineros y una serie de otros detalles enredaron el relato de La Moneda en ese momento y en particular de la ministra del Interior hoy día y ayer más bien, luego o en medio de un debate, el primer debate de primarias en Radio ADN, tuvo que salir a precisar algunas de las declaraciones de Manuel Monsalve, que decía, por ejemplo, que no le había notificado las diligencias que habían en el hotel, y eso tuvo que salir a aclararlo la propia Carolina Toá. Va a ser también, creo, Juan Maconi, un tema que la va a perseguir durante los próximos días, porque además es una causa que está en pleno desarrollo y es evidente que la Fiscalía está tratando de recopilar más antecedentes, ¿no? Claro, yo probablemente me preguntaría si Carolina Toá ya pagó los costos de este caso o si tiene espacio para seguirlos pagando. No Sí. sé. Sí, ella le tocó exponerse mucho al momento de que esto se conoció. Correspondía, por supuesto, por el caso de la causa y por ser su jefa directa. Pero sí, tengo mis dudas de cuánto esto le puede impactar en la campaña presidencial a esta primaria que vamos a conocer el próximo 29 de junio. Hasta ahora, al menos, no se ha visto una crítica directa por parte de sus contendores, pero sí una soterrada crítica que hizo Janet Jara hace algunos días respecto a la actitud que ella tomó frente a una denuncia de acoso sexual contra el ex subsecretario Cristian Larraín, ¿no? Se me olvidó el apellido. Que rápidamente fue removido de sus funciones, a diferencia de lo que demoró la situación de Manuel Monsalve, que eso no es directamente una crítica a Toá, pero sí al actuar del gobierno. Se ha puesto bien crítica Janet Jara en los últimos días con lo que La Moneda está haciendo. Claro, yo sí tiendo a pensar que en campaña presidencial, quizás no tanto ahora, por la primaria, porque difícilmente alguien del mismo oficialismo le va a salir a pegar a Carolina Toá por el tema Monsalve, pero si gana la primaria, va a ser uno de los a flanco abierto. Claro, hay un relato ahí diseñado por parte de la oposición que es fácil de seguir, digamos. No solo responsabilizarla por las cifras de seguridad, sino también por lo que ellos acusan negligencia o falta de actuar cuando correspondía y cómo correspondía frente a los hechos que conocimos de Manuel Monsalve. Claro, no me extrañaría, Juanma, y tienes toda la razón, que ese sea el relato de un José Antonio Caso, de un Johannes Kaiser o incluso de Evelyn Matei. Con toda la delicadeza que representa un tema como este, ¿eh? Porque... Por la posición de la víctima. Claro, pues es revictimizar a la... Claro. Y va a depender mucho de la estrategia que siga finalmente la defensa de la denunciante, porque si la defensa de la denunciante no solamente pone todas las cartas en torno al abuso propiamente tal o la violación, sino que también al accionar del gobierno, podríamos encontrarnos con que paradojalmente la misma denunciante termine, digamos, afectando la campaña de Carolina Toá y que ni siquiera tenga que salir la oposición a pegarle a ella. O sea, porque es probable que ya nos vamos a encontrar en ese momento en parte del proceso propiamente tal. Tuvimos ese debate ayer organizado por la radio ADN, donde aparecieron algunas otras cosas también. Sí. Y lo cruzo con lo que debería ocurrir este día domingo en torno a la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Despejemos al tiro entre paréntesis si la cuenta pública corre riesgo o no en caso de que el presidente sea padre. Sí, se ha instalado esa posibilidad de que se adelante el parto, digamos, porque estaba presupuestado por la información que teníamos a mediados de junio. Eso puede pasar en cualquier escenario, sin duda. Si va a pasar ahora, no sabremos hasta el mismo domingo y con el transcurso de la cuenta pública. Se genera un entuerto ahí que tiene que ver con reglamentos y normas que están explicitadas en la ley también, que se realiza la cuenta pública ese día y de haber un cambio se tiene que tratar de, ayer decía el presidente de la Cámara, José Miguel Castro, de generar una ley express. Espero que no pase porque nosotros vamos a estar allá. No, o sea, yo viajo el sábado a la tarde. Sí. El sábado a la tarde, después del almuerzo. Pero, claro, ¿qué pasa si la... Voy a hacer así bien, así como... ¿Qué pasa si la guagua te nace el domingo en la mañana? Yo me imagino que como padre tendrá que estar ahí el presidente de la República. No creo que habría cuestionamiento ante eso. Es que fíjate que aplico matices, porque ayer Mauricio Morales decía, yo soy súper frío, pero el presidente de la República tiene que cumplir con sus obligaciones y la cuenta pública es una de sus obligaciones. Yo me quedo con el rol de padre. Yo fíjate. también me quedo con el rol de padre, Sí. pero ¿cuánto...?
No sé si alguien se tiene un atrevería a criticarlo, Sí. pero sí hay una crítica que uno podría hacer. Porque a partir de cierto, esto es una cuestión, desde la CONIA, desde la República absoluta y total de la ignorancia, porque de los tres yo no soy padre. Pero yo sé que a partir de cierto mes, cuando ya se proyecta, te dan una cierta fecha tope, digamos, en que si no nace antes, te pueden inducir el parto. Ya, punto. Se puede programar. Salvo que esté programado por cesárea, pero asumamos que no sé si es el caso o no del presidente de la República. Pero que le ponen, la fecha entiendo era este viernes. A mediados de junio lo que sabíamos. Mediados de junio. Sí, mediados de junio. Pero ¿se ha instalado este rumor? Digo, si tú sabes que a mediados de junio, por lo tanto la posibilidad de que nazca este fin de semana es más o menos alta, ¿por qué no se tramitó antes una ley y se discutió con los sectores políticos? Nadie, me imagino, que se habría opuesto a esto, ¿no? Y que, ¿por qué no? Ahora, tiene un problema, que hacerla mientras más cerca de la primaria se puede interpretar como un acto de campaña. Sin duda. La cuenta pública. Y todavía está ese fantasma, incluso si es este domingo, imagínate más cerca. Ah. Sí. Ya. Bueno, yo decía que la cuenta pública el presidente va a tener que enfrentar a propósito de fantasma el tema del aborto. Sí. Ya. Sí, que ayer fue abordado ayer en el debate presidencial del ADN. Exacto, y fue Janet Jara que de alguna manera lideró ayer el debate, la discusión al menos. Yo lo comentaba ayer porque puso, entre otras cosas, esta crítica. Dijo, si es que el aborto, parafraseando su intervención, si es que el aborto era una prioridad, llegamos tarde con la propuesta que se debería ingresar mañana al Congreso. Y llegamos tarde porque esta era una promesa de campaña, está en la franja del presidente, está en el programa de gobierno, y muchos critican que este es un saludo a la bandera, porque difícilmente se va a alcanzar a tramitar. No necesariamente porque no existan los votos, que pareciera ser una realidad, pero instalar la discusión a mí me parece pertinente en cualquier escenario de cualquier discusión que esto se debata democráticamente, ¿no? Pero salieron a cuestionar a Janet Jara, la propia ministra Antonia Orellana, en entrevista acá con Mega Noticias Ahora, que ella no interviene, dijo, se ha tratado de ser lo más prescindente en la carrera presidencial, pero que todos saben que este es un trabajo que se lleva hace mucho tiempo y había que esperar también que se promulgara por el decreto de las 3 causales en Contraloría, y eso era parte de lo que había entrampado la presentación del proyecto antes. La cuestionó Carolina Toá, Gonzalo Vinter, y se desataron algunas polémicas aledañas a esto, una en paralelo, a través de una entrevista que había dado Janet Jara el día domingo, donde planteó que su contendora era Carolina Toá y que la concertación había que superarla. Es decir, está poniendo los matices, las diferencias, Janet Jara, ante este rumor o estrategia que existe de parte del equipo de Carolina Toá de llegar al voto más bien de centro, de ese socialismo democrático que hoy día creen ellos debiera respaldarla enormemente. Está bueno este como ayornamiento de Janet Jara. Sí. O sea, porque ahora y no antes. ¿Y qué es lo que pensarán en el partido? La doctora Carmona, sí, pero... Dándose vuelta en círculo. No, claro, le desconectaron el micrófono a Nuevo Mundo. Y a Daniel Jaue también, entre otros. Bueno, esa era la consecuencia de elegir a la menos comunista de todos los candidatos posibles, po. Lo hablamos en su momento, ¿se acuerdan? Sí, claro, eso le genera un ruido enorme al PC. Que está también ese fantasma que está ahí en algún minuto, que a través de sus redes sociales aparezca Daniel Jaue o en sus intervenciones en la propia directiva del partido.